Buenas noches a todos. Hoy vamos a tener finalmente nuestro evento de Clubes de Ideas. Clubes de Ideas es el programa educativo de TEDx Río de la Plata que capacita a docentes para que puedan trabajar con los chicos en que ellos puedan inspirarse, construir y comunicar una idea. Empezamos este camino a mediados del mes de abril, con todo cuarto año, y lo terminamos en forma grupal alrededor de fines de junio, y después empezó el trabajo personalizado con cada uno de los chicos y con sus ideas. Gracias por estar acá, y bueno, ahora los protagonistas. Si pudiera decirte lo que te quiero decir, no valdría la pena bailarlo. Hay muchas maneras de comunicarse. Lo primero que tendemos a pensar cuando nos referimos a la comunicación, ¿qué es? Esto, hablar con el otro, transmitir las cosas de una manera oral. Y tal vez es la manera más común, la más visible, pero no es la única. Las palabras son el 7% de lo que transmitimos, lo que significa que el otro 93% está dividido en el cuerpo, en los actos. O sea que yo claramente te puedo estar mintiendo con mis palabras, pero no te puedo mentir con mi cuerpo. No hay manera. Por ejemplo, si yo tengo una persona sentada delante mío de brazos cruzados y le pregunto, che, ¿te importa lo que te estoy diciendo? Sí, no. Claramente no te está importando. Tenés los brazos cruzados, es una clara señal de que no te importa. ¿Qué pasa cuando hablamos? Porque somos seres humanos. ¿Qué es lo que primero que tendemos a hacer? Pelearnos, siempre. ¿O no es así? Claro que es así. Cuando nos peleamos, hay un grupo de gente que lo que va a tender a hacer es gritar y gritar y gritar y gritar. Ahora hay otro grupo de gente que adopta un lado más pacífico. Lo que hace es, sí, que grite, que diga todo lo que quieran, en otro momento vamos a conversar más tranquilos. Ahora hay otro grupo de gente muy inteligente que lo que va a hacer es tratar de canalizar o hacer catarsis por otro lado. Se va a poner a tocar la guitarra, va a empezar algún deporte, se va a ir con sus amigos, mira una película en Netflix o una serie, o los que son como yo, que van a empezar a bailar. ¿Qué pasa cuando bailás? Cuando bailás estás transmitiendo eso que vos recibís de la canción. Pero no te lo estás guardando para vos. Lo querés comunicar con el resto de la gente. Querés que el resto de las personas reciban ese mensaje que vos captaste antes. Estás hablando. Te estás comunicando. ¿O no te llegó un mensaje con lo que yo te transmití y te hablé? No, si las palabras son el 7%, no tiene sentido. Bailar es mi pasión. Pero hoy en día las pasiones están muy mal vistas. Uno tiende a pensar en pasiones y te lleva directamente a algo que está mal, algo que no tiene sentido, que es todo descontrol.
cuando en realidad no es así. Las pasiones no son contrarias ni a disciplina, ni a la responsabilidad, ni al compañerismo. Por ejemplo, vamos a hablar del caso del baile, que es lo que sé. Yo bailo en una escuela de coreografía y tenemos una muestra 2 veces al año. Cuando yo tengo esa muestra en el teatro, estoy asumiendo esa responsabilidad conmigo misma, porque yo me metí en esto, con el profesor que hizo las coreografías, con la gente que está sentada mirándome, que está invirtiendo su tiempo en ver en lo que yo estoy haciendo y en lo que yo trabajé, con mis compañeras. Y acá es donde aparece el compañerismo. Yo no estoy sola en el escenario. Tengo compañeras que me necesitan y que yo necesito un montón. Disciplina, yo estoy aceptando todas las reglas que supone bailar en un teatro. Pero esto no pasa solo con el baile, porque no todos bailan, pero todos tienen estas reglas, estas disciplinas, responsabilidad, compañerismo, un trabajo práctico. Tenés un trabajo práctico, te piden que des una exposición oral. Bueno, vas a aceptar las consignas que te da el profesor para que hagas esa exposición, te vas a juntar con tus amigos, estás mostrando responsabilidad, vas a invertir tu tiempo en ese trabajo práctico y cada uno se va a aprender una parte, porque sí, todos sabemos que va a estar el que nunca estudia, que nunca hace nada, pero también va a estar el que siempre estudia y que sabe que el otro no va a estudiar y se va a aprender la parte que tiene que decir. ¿Por qué? Porque en definitiva todos están buscando que lo que estuvieron trabajando salga bien, como nosotros, por ejemplo. Yo con esto no quiero transmitir que todo el mundo vuelva a su casa bailando, porque no. Lo que sí quiero hacerles llegar es que cada uno tiene que encontrar la mejor manera que tenga para comunicarse. Y esa manera sea una pasión, pero sobre todo que lo haga feliz. Bailar es mi manera de comunicarme, es lo que a mí me hace feliz y es mi pasión. ¿Cuál es la tuya? Gracias. ¿Nunca te pasó que mientras te estabas divirtiendo o estabas con amigos, también pensabas en la tarea que habías dejado incompleta, en ese trabajo para mañana que todavía no habías hecho? Bueno, esto se llama procrastinar y significa posponer, dejar las cosas para después. Obvio que trae consecuencias negativas, como la angustia, la presión y hasta muchas veces el estrés. Esto me pasaba muy seguido a principio de año. Como les dije, cuando empecé las clases, además de estar muchas horas en el colegio, hacía y todavía hago rugby e inglés. Y a estas actividades me habían agregado un día más, lo que hacía que me cueste muchísimo organizarme con mis tiempos. Entonces muchas veces no podía llegar a estudiar o por ahí no me concentraba en los entrenamientos y lo que siempre me pasaba era que me distraía cuando quería hacer la tarea. Y en esto me quiero detener. Siempre que me sentaba a hacer las prácticas de matemática o cualquier otra tarea, me sentaba con el celular al lado. Entonces me empezaban a llegar WhatsApp de todos los grupos, inglés, rugby, familia, colegio, todo. Entonces yo no lo iba a dejar de lado el celular. O sea, me encanta mi celular, no lo voy a dejar de lado. Y lo abría y empezaba a revisar todos los grupos, de paso miraba Instagram, me paraba, me iba a ver la tele, también me acostaba. Y a todo esto, cuando me iba a sentar de vuelta a hacer, dije, no, ya hice mucho, mejor me tomo 10 minutos de recreo. Y este recreo se convertía en 20 minutos, media hora. Ya cuando volví a mirar el celular había pasado 1 hora. Y este descanso que me había querido tomar, lo que menos hacía era descansar, porque siempre tenía una voz interior que me decía la tarea, la tarea, la tarea, hace la tarea, hace la tarea, las prácticas, todo. Entonces nunca llegaba a descansar, nunca podía disfrutar, y esto me estresaba un montón. Entonces ya llegó un tiempo que dije, no, hasta acá llegamos, empiezo de vuelta. Lo que me propuse fue enfocarme en cada actividad que tenía que hacer.
en cada tarea, en cada estudio, en los entrenamientos me tenía que concentrar solo en eso. Si me sentaba a hacer la tarea, el celular lo dejaba en otro lado. No me preocupaba por la tele, no me preocupaba por la compu, por acostarme, por nada. Solo hacía la tarea. Entonces, lo que me pasó era que estos 40 minutos o 30 minutos que le dedicaba a hacer la tarea, como me concentraba, me sobraban 5 o 10 minutos, que obvio que los utilizaba para mí. Descansaba, me juntaba con amigos, y esto sí era descanso. Porque sinceramente no tenía ninguna voz que me decía hacer la tarea porque ya estaba todo hecho. Y fue muy positivo, tanto física como mentalmente, porque me estresaba menos. A ver, más horas no le vamos a poder agregar al día. Lo que podemos hacer es gestionar mejor nuestros tiempos. Por eso, si tenés muchas actividades como yo, te propongo que trates de hacer esto. Enfocarte en cada cosa que tenés que hacer, dejando de lado todo lo que no tenga que ver con eso, como si no existiese. Y vas a ver que te vas a empezar a sentir mejor, te va a sobrar tiempo que lo vas a poder usar con tus amigos o simplemente descansar. Te lo aseguro, funciona. Gracias. Todos sabemos que aprender otro idioma puede servir para comunicarnos con otras culturas. Pero si lo pensamos un poquito más, nos damos cuenta que es mucho más que eso. Si nos vamos de vacaciones, saber otro idioma nos puede facilitar la experiencia y hasta hacernos dar cuenta de cosas que si no, no nos daríamos cuenta. El año pasado, cuando fui a Nueva York, estaba en un museo y una amiga me había pedido que le saque una foto a un cuadro en específico. Pero no se podía sacar fotos. Entonces lo hice disimuladamente. Y un señor me dijo, smart, very discreet, que sería algo así como inteligente, muy discreta. Y mi mamá me preguntó si había entendido. Eso me dejó pensando en la importancia de la comunicación. Está estimado que para el 2050 la mitad de la población mundial va a hablar inglés. Actualmente es el idioma nativo de más de 380 millones de personas, 1 billón lo estudian y 1/3 de la población mundial está expuesta a él. Personalmente siempre me gustó hablar inglés porque siento que te abre un montón de puertas y te permite no perderte de ningún significado. En algunos idiomas hay palabras que no se pueden traducir sin dar un significado. Un ejemplo es la palabra japonesa tsundoku, que significa comprar un libro y dejarlo en una pila de un montón de libros sin leer. Otra palabra es boqueto, que significa mirar en la distancia al vacío sin pensar en nada en específico. Pero volviendo a las ventajas de aprender un segundo idioma, en el University College de Londres se hizo un estudio donde se comprobó que ser bilingüe modifica la estructura del cerebro de manera positiva. En concreto, el área de Wernicke, que es el área que procesa información. En la Universidad de Penn State se hizo otro estudio donde se tomaron 450 pacientes. La mitad de ellos era bilingüe y la mitad monolingüe. Lo que se descubrió es que en aquellas personas bilingües, los síntomas de enfermedades como Alzheimer se presentaban hasta 5 años más tarde. La revista Psychological Science hizo un estudio con niños, en el que comprobó que aquellos que eran bilingües tenían mayor poder de concentración. Otro estudio que se hizo comprobó que ser bilingüe nos da ventaja cuando queremos cambiar de tarea. Es decir, en situaciones de multitarea. Porque las personas bilingües y las monolingües usan diferentes partes del cerebro para cambiar de tarea cognitiva. Mientras que los bilingües usan el mismo área que se usa para cambiar de lengua y controlarla, los monolingües tienen menos participación de esta área y más participación del hemisferio derecho del cerebro. Estas son solo algunas de las ventajas que te puede dar aprender un nuevo idioma. Puede dar impulso a tu carrera, darte la posibilidad de vivir en otro país y hay muchas más. Gracias.
Una vez, mi papá me dijo, tu vida ahora es como una autopista, como una avenida Libertador. Y con cada decisión que vos vayas tomando, se va a ir cerrando, para que te enfoques cada vez más en tu objetivo. Claramente, después de decirme esto, él me preguntó, ¿qué querés estudiar? En mi cabeza se armó una mezcla de pánico y horror. Y mientras maquinaba la respuesta, para no tirarle el mismo verso de siempre, pasaron por mi cabeza personas que lograron cosas grandes, pero grande de personas que fueron la cabeza de grandes industrias, personas que crearon grandes movimientos que cambiaron nuestro mundo, personas que rompieron con el estereotipo, que no siguieron los mismos caminos, personas que dejaron de lado todo lo común, todo lo que ya sabíamos. Teniendo en cuenta esta analogía que me dio mi papá de las avenidas y autopistas, imaginé que muchos de nosotros vivimos la vida del GPS, por decirlo así, ¿no? Como todos sabemos, el GPS siempre te marca el camino más rápido, más directo y muchas veces más seguro. En ese momento me puse a pensar, ¿qué tienen que ver la Madre Teresa de Calcuta, la Madre de la Caridad, y Ray Kroc, el creador de McDonald's? Y era esto, que ellos también recorrieron a Libertador. Ellos también tomaron caminos, pero a diferencia de muchos de nosotros, ellos vieron caminos mucho más lejanos, se abrieron nuevos caminos, tomaron nuevas autopistas, calles aledañas. Y podríamos decir que su GPS era algo así. Estas personas verdaderamente emprendieron sus pasiones. Ellos fueron por mucho más, pero por más de lo que verdaderamente amaban. Muchas veces, nosotros, por querer tomar el camino más rápido y más seguro, no tomamos el camino que verdaderamente nos gusta. Pero siempre tenemos que recordar lo que estaba en nuestra avenida Libertador, lo que verdaderamente queríamos, y no tener miedo del tiempo que nos pudiese tomar. Teniendo en cuenta la vida de muchas de estas personas, concluí que para poder elegir un objetivo había que tener 3 preguntas en cuenta. La primera, ¿qué me gusta hacer? Porque claramente, después de elegir un objetivo, me queda todo un camino por recorrer. La segunda, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero lograr con mi objetivo? Y la tercera, pero no menos importante, es cómo lo quiero lograr. La respuesta que recibí con mis 16 años de experiencia fue a prueba y error. Pero esto no era lo que verdaderamente me preocupaba, sino que era de no caer en una simple ambición, de que mi camino no perdiera su objetivo. Está bien, puede que no lleguemos a ser los dueños de Microsoft, pero no va a pasar nada. Nosotros tenemos que ser dueños de nuestros propios emprendimientos, dueños de lo que verdaderamente amamos, dueños de nuestros propios caminos. Porque muchas veces el camino que nos ofrece el GPS es el que verdaderamente queremos. Piensen ustedes, si el amor de Dios no hubiera sido el anhelo de la Madre de Teresa de Calcuta, ¿qué hubiera sido su vida? Después de que todo esto pase por mi cabeza, miré a mi papá, le tiré el mismo verso de siempre, pero esta vez el verso había cobrado sentido. Muchas gracias. Empezaste tu típico día de colegio. Te despertaste a eso de las 6 de la mañana, tomaste el café y te fuiste para el cole. Caminaste las 10 cuadras de siempre y dentro de todo tu día fue el común, el de siempre, el aburrido. Mentira. Ese día que te cruzaste con los mismos profesores de siempre, con tus amigos, todo bien, te reíste, llegaste a tu casa, golazo porque almorzabas ahí.
Así que comiste las milanesas de tu mamá y te fuiste a dormir la siesta porque estabas liquidado. Después de eso te duchaste y te pusiste a ver Netflix porque literalmente no había nada bueno en la tele y te quedaste así unas 3 horitas más. A todo eso te fijaste en el celu, eran las 8 y te llega el primer mensajito del celu, el grupo del colegio. Y ahí salta el colgado ese de siempre, ese que lo querés matar porque literalmente no tiene agenda, anda re perdido y no sabe contar cuántas bajas tiene. Ese tipo que te manda el mensaje, che, ¿qué había que hacer para mañana? Vos tranquilo dijiste, no, mañana no tengo que hacer nada, está todo bien. Y claro, 5 minutos después ves que alguien está escribiendo y ves que el que está escribiendo no es cualquiera. Es ese organizado, ese aplicado que está en la bandera y empieza a escribir. Y pasan los minutos y sigue escribiendo. Y decís, no, chao, estoy liquidado. Llega al fin el mensaje ese, dice, acordate, che, tenías que hacer la tarea de física, las prácticas de matemática, no te olvides del trabajo práctico de psicología y encima acordate que había un controlcito de lengua, que habías que estudiar no sé qué cosa. No, viejo, me mataste. Ahí la mayoría de la gente tiene que decidir entre 2 opciones, las 2 son matadoras, obviamente. El famoso ya fue, no hay chance de que llegue a hacerlo, así que directamente ni lo hago. Esa obviamente no te la recomiendo. La segunda que sí es un poquito más noble, que es la que nos gusta a todos. Hoy sale Noche Heroica. Sí, dejo todo lo que estaba haciendo, chau Netflix, chau cama, me quedo hasta las 2 de la mañana haciendo todo. Y todo es todo. Obviamente, esta opción viene acompañada con el peor estrés del mundo, que te querés matar, que no querés que nada te molesta y lo peor de todo es que todo te está molestando. Y claro, hayas terminado o no, al día siguiente vas al colegio con un mal humor terrible. No te querés cruzar con nadie, no querés hacer nada. Y quieras o no, eso se lo estás contagiando al resto. Y así quedaste mal con todos y contagiaste ese mal humor que queda plagado en todo tu curso. Y claro, técnicamente así perdiste. Cualquiera de las 2 opciones que elijas, ya está. Pero en realidad, yo te estoy mintiendo acá. La mejor opción que podés tener acá es la música, definitivamente. Está comprobadísimo que la música en esta situación de estrés, de mal humor, te puede salvar la vida. Está confirmado. El cortisol es la hormona que es secretada por las glándulas suprarrenales en los casos de pánico. Estas ocasiones de pánico pueden ser tanto cuando estás cruzando la calle en el semáforo en verde, que tenés que salir corriendo, reaccionar rapidísimo, porque si no, no quería ser tan directo. Y también están las otras ocasiones de pánico. Lamentablemente hacer la tarea a las 11 de la noche. Esa ocasión de pánico también te sube los niveles de azúcar, que es la función principal del cortisol. Eso a vos te genera una necesidad de moverte, pero no necesitas moverte. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la tarea. Necesito estar relajado, tranquilo. Claro, quiero hacer todo. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Un grupo de investigadores del Center for Performance Science juntó a 117 personas de distintos gustos musicales. Los juntó a todos y los puso a escuchar música durante 1 hora. Después de haber hecho esta prueba, les tomaron una muestra de saliva a todos ellos y se dieron cuenta que había disminuido su nivel de cortisol y por lo tanto su estrés había disminuido y por lo tanto el buen humor empezaba a florecer. Y ahora yo pienso, en esta sociedad donde tal vez el mal humor se vive en una forma permanente, donde sinceramente las ganas de vivir ya no sobran y que todos los días empiezan a ser iguales, repetitivos, siempre lo mismo, a las 11 de la noche hacer la tarea porque no llegabas. Y claro, quedás viviendo en ese mal estado permanente de mal humor, lo vas contagiando a todos, lo contagias en la calle, en la familia, en el chino, cualquier cosa, ese chino que no te quiere retornar la botella, tu papá que te está pidiendo que te hagas la cama mientras que tenés que hacer la mesa porque también te pidió que hagas el jugo. Y claro, no podés. Pero yo acá te tiro la posta. Ponete a escuchar música, media hora, vas a ver cómo se empieza a reducir tus niveles. Vas a empezar a relajarte, vas a empezar a estar en un buen humor. Yo te recomiendo la música. Para esta sociedad, hoy en día, yo opto por la música. Para que a pequeños pasos podamos hacer florecer una gotita de buen humor en toda esta sociedad. Muchísimas gracias.
Cuando era chica, mi mamá me decía cosas que no eran muy agradables. Es difícil cuando la persona más importante en tu vida te hiere y, como es normal para un niño que tiene como modelo a seguir a sus padres, escuchar ese tipo de cosas es una de las crisis más difíciles por las que puede pasar. Porque es acá donde se construye todo, es en la niñez donde se construyen las bases de nuestra personalidad, la confianza en uno mismo y la autoestima. Ella solía decirme que no era capaz de hacer muchas cosas y me lo repetía y bueno, yo terminé creyendo de verdad que no era capaz de hacer muchas cosas. Pero cuando me mudé a Argentina las cosas cambiaron. Mi papá me mostró mucho apoyo y me decía todo el tiempo que creía en mí. Y poco a poco esa baja autoestima y la poca confianza que tenía en mí fueron desapareciendo. Y me fui dando cuenta que podía hacer muchas cosas que quería con confianza en mí misma. Las palabras lo hicieron todo, desde no creer en mí misma a confiar en mis capacidades. Hay algo que la gente normalmente no tiene en cuenta y es que las cosas que decimos tienen una gran fuerza, tanto negativa como positiva. Y no solamente influye a las personas a las que se las decimos, sino que influyen también en nosotros mismos. Cuando hacemos una afirmación sobre lo que somos o lo que nos va a pasar, estamos dando una declaración sobre ese aspecto de nuestras vidas. Un ejemplo sería si yo afirmo que voy a desaprobar un examen y durante el examen me bloqueo y lo desapruebo a pesar de haber estudiado todo. Esto es lógico, ya que lo que afirmamos determina cómo nos sentimos y de esta forma estamos actuando justamente como lo contrario a lo que queríamos. Asimismo, cuando afirmamos algo sobre nosotros como personas, estamos predisponiéndonos, ya que es lo que pensamos de nosotros. Por eso cuando una persona afirma que no es capaz de realizar dichas actividades o dichos trabajos, es posible que aunque quiera no lo pueda hacer, porque inconscientemente está transmitiendo un mensaje que es negativo y de sí mismo que es muy poderoso. Las palabras que decimos tienen fuerza y aluden realidades, que primero son sentimientos y se convierten en acciones. Es necesario prestarles atención porque el significado y la importancia que están detrás de ellas marca nuestra experiencia de vida. Es así como al pronunciar palabras negativas y de odio nos llenamos de rencor y cuando pronunciamos palabras positivas nos llenamos de paz y de alegría. Cada vez que se sientan incapaces de realizar sus objetivos, bajo ningún término se repitan que no son capaces de hacerlo. Y tampoco nieguen que van a tener lo que sueñan, así sea un trabajo, la casa de sus sueños, una familia feliz, salud, porque el primer paso para conseguir todo lo que desean es repetirse con total convencimiento, sí lo voy a conseguir. Gracias. Les voy a contar una historia. La historia de la rana hervida. ¿La conocen? Si vos pones una rana en una olla con agua hirviendo, la rana inmediatamente va a salir fuera del agua. Pero si vos pones una rana en una olla con agua a temperatura ambiente, la rana se va a quedar muy cómoda. Encendés la hornalla y la rana va a seguir estando en la olla. El agua se va a calentar poco a poco, hasta que la rana se dé cuenta de que el agua está muy caliente y va a morir hervida. La rana, por quedarse en su zona de confort, tuvo consecuencias. Yo patino. Estaba en un club desde los 9 años, competía, tenía amigas, estaba cómoda. Pero sabía que ahí no iba a llegar donde yo quería. Entonces me planteé la posibilidad de un cambio. Cuando se lo conté a mis amigas y entrenadores, me dijeron que estaba loca, que nunca me iba a adaptar a otro club.
que las chicas eran malas, envidiosas y muy competitivas. Yo estaba ante un gran problema. O me quedo en un club donde conozco a la gente, patino desde hace un montón de tiempo, pero sé que no voy a poder llegar a donde yo quiero, o me cambio. Me tiro a la pileta. Obviamente que no fue nada fácil. Analicé los pros y los contras de cada club. Me puse a reflexionar qué era lo que yo quería. Y decidí dejar mi zona de confort. Y me animé al cambio. La zona de confort es ese lugar físico y psicológico donde nos sentimos seguros, protegidos, cómodos, pero a veces te limita y no te deja crecer. Dejar de lado las cosas de ese club fue importante, pero me llevé muchas cosas buenas, experiencias, buenos momentos. Cuando llegué al otro club, nada fue fácil al principio. Estaba insegura, no conocía a nadie, pero sabía que ahí tenía más posibilidades. Cuando uno quiere, todo lo puede lograr, todo lo que se proponga. La rana no quiso salir de su zona de confort y tuvo consecuencias. Para aprender, crecer, avanzar, hay que afrontar lo desconocido. Hay que salir de la zona de seguridad. Eso es la zona de aprendizaje. Entonces yo me di cuenta que dejé la zona de seguridad y pasé a la zona de aprendizaje. Hoy estoy muy feliz con lo que hice. Sé que el cambio es bueno. Entonces les propongo, ¿se animan a salir de la zona de confort? Gracias. Una vez mi mamá iba caminando por la calle con mi hermanito y había un chico que vivía en la calle. El chico estaba pidiendo dinero para poder comer algo capaz. Mi mamá iba concentrada en su celular y mi hermanito, como siempre, iba mirando todo. Mi hermanito le dijo, mamá, ¿no le vas a dar nada al chico? Y mi mamá, sorprendida, le dio. No me imagino lo que ella sintió, ¿no? Porque el gesto de un nene de 6 años, que mientras hay muchos que nosotros por ahí cuando nos piden algo en la calle, no lo tenemos ese gesto. Seguimos con el celular, nos hacemos los distraídos e ignoramos a esa persona. Imagínense cómo deben sentirse al ser ignorados por ser tantas personas todo el día. Pero los adultos son así, inmersos en sus problemas, encerrados, y pueden llegar a tener al lado a alguien que tiene un problema y lo pueden ignorar fácilmente. Pero muy distinto de los niños, que miran a todo el mundo con mucho asombro, dispuestos a descubrir todo lo que los rodea. Pero, ¿y si en lugar de ser un niño de la calle o alguien que necesita un hogar, fuera un familiar, un amigo? ¿Cuántas veces tenemos tan cerquita, tal vez en el banco de al lado, a un amigo que necesita un abrazo, un te quiero, un te escucho o un simple contá conmigo? Habría que ponerse un solo minuto en el lugar del otro y mirarlo con esos ojos de niño. Esos ojos que nos ayudan a descubrir a los otros y ayudarlos. Dejemos un poco el celular, tanta tecnología, porque aunque estemos en el mismo lugar, podemos estar muy distantes el uno del otro. Los miremos con ojos de niños, tan puros, y que nos ayudan a descubrir a los demás. Gracias.
Probablemente cuando se nombra el tema de la moda, el diseño, la ropa, lo primero que pensamos es en un ambiente bastante superficial y poco relevante. Yo hoy, que hasta hace un tiempo pensaba así, quiero mostrarles que es una visión totalmente errónea, que el ambiente de la moda puede ayudar mucho a las personas, al medio ambiente y definitivamente puede ayudar a cambiar el mundo. Empecé a interesarme en este tema y en averiguar sobre él justamente porque me gustaba. Me gusta mucho y me planteé muchas veces dedicarme al diseño. Sin embargo, siempre me encontraba con esta barrera, con esta concepción de que es algo vacío y que nunca iba a poder estar llena con eso, que nunca iba a poder estar satisfecha con lo que yo creía era solo dibujar unos cuantos vestidos lindos. Así que hablé con algunas personas. Muchas estaban de acuerdo conmigo. Era algo muy superficial que no podía ayudar al mundo, que lo podría tener como hobby mientras me dedicaba a algo más serio, algo que realmente valga. Sin embargo, otras personas me dijeron que se le podía dar la vuelta. Me contaron cosas del diseño que realmente hicieron un cambio. Diseñadores que le dan un significado a la moda. Esto me llevó a buscar, averiguar y conocer las cosas maravillosas que puede hacer. Las 1000 maneras impensadas en las que este ambiente te da la oportunidad de aportar tu granito de arena al mundo para hacer de él un lugar mejor. Creo que la mejor manera de sacar esta mala imagen que se tiene generalmente sobre la moda es contándoles algunos proyectos que llevaron a cabo diseñadores pensando en el bienestar de los demás y enfocados en difundir sus propias ideas. Así que para empezar, les quiero contar que en el mundo hay más de 300 millones de niños que no tienen zapatos y muchos otros que los que tienen no les quedan. Kenton Lee vio esto muy de cerca cuando vivió en Kenia y decidió crear el zapato que crece. Estas son unas sandalias que tienen todas las condiciones necesarias para agrandarse hasta 5 talles y claramente la resistencia para durar todo este tiempo. Quizá no son los zapatos más lindos del mundo, pero imagínense por un segundo la cara de estos nenes que nunca tuvieron un par de zapatos y que saben que estos los van a acompañar por un largo tiempo. Por otro lado, la estudiante de diseño Lucy Jones está llevando a cabo un proyecto por el cual las personas con movilidad reducida puedan vestirse por sí mismas. Pretende que además sea algo lindo, algo con lo que ellos se sientan bien, y quiere llevar esto al gran mercado. Así como en los locales hay una sección de maternidad, de niños, de adolescentes, que haya una sección para la gente con discapacidades. Teniendo en cuenta el medio ambiente, la reconocida marca Levi's sacó los primeros jeans ecológicos. Estos jeans están hechos con 5 remeras de algodón, por lo que no solo se reutilizan prendas, sino que también se ahorran las cosas necesarias para hacer materiales nuevos. También sacó otra línea que se llama Wasteless, que consiste en hacer las prendas con botellas de plástico. Entonces, cada 8 botellas de plástico se hacen un par de jeans. Y no son jeans raros, son un jean, así como lo ven. Cambiando un poco de enfoque, la diseñadora Jessica Rae sacó una colección de trajes de baño. Esta colección lo que tiene de raro es que es solo mallas enterizas, que es raro porque se suele usar la bikini. Hace esto porque la bikini se empezó a usar en 1960 por todo el movimiento feminista. Se creía que esto le daba poder a la mujer, poder de ser respetada, de ser tratada como igual. Sin embargo, unos estudios de la Universidad de Princeton demostraron que en realidad es todo lo contrario, que cuando un hombre ve a una mujer en un traje de baño de 2 piezas, se enciende una parte del cerebro que se activa cuando ve cosas que puede utilizar y no con las que puede interactuar. Por lo que todo este poder que se creía haber conseguido en realidad era falso. Jessica Rae pretende devolverle esta dignidad y respeto, esta igualdad a la mujer con su línea de trajes de baño enteros. Con estos ejemplos, y creo que la vida cotidiana de cada uno de nosotros, podemos darnos cuenta que la moda, la ropa que usamos,
nos ayuda a mostrar una imagen que queremos dar, a manifestar ideales, creencias y aspiraciones únicas y propias. Así que todavía no sé qué voy a estudiar, no sé si voy a diseñar ropa por el resto de mi vida, pero sé que si no lo hago va a ser simplemente porque no es lo mío y no porque su superficialidad e indiferencia con el mundo no me llene. Muchas gracias. ¿A quién no le pasó que bajaba por el ascensor de su edificio, abría la puerta de su casa, salía a la calle y giraba para un lado o para el otro, pero lo primero que veía era esto: una persona tirada en el piso, sin una casa donde vivir, pidiendo una moneda para tener algo que comer? Una persona no tiene abrigo, que en invierno padece frío, en verano padece calor, y sobre todo, en los días feos, padece la lluvia. Uno se pone a pensar y bueno, hay lluvia, bueno, saco el paraguas, pero estas personas, muchas de estas no las tienen. Se mojan, la comida que tienen se les pudre, o mismo si no tienen comida, tienen que salir a pedir moneda en medio de la lluvia, nadie les da. Y uno pasa al lado de la persona, muchos a veces pasan y no se dan cuenta que está esta persona, o muchos pasan y se compadecen y mismo dicen: el Estado debería hacer algo. Sí, la verdad, qué mal que estamos, que el gobierno no hace nada. Pero no. Yo le digo que no solamente es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de todos. Esto es algo que nos involucra a todos. Y cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena para acabar con este mal que tiene la sociedad, que es la desigualdad de condiciones. Mismo investigando, descubrí una ONG llamada Oxfam, que realizó estudios sobre la desigualdad de nivel económico entre las personas muy ricas y muy pobres, y descubrió que tan solo 62 personas en todo el mundo poseen la misma cantidad de dinero que la mitad de la población mundial. Acá hay que refrescarlo, porque que tan solo un poco más de 50 personas posean tanta cantidad de dinero, viendo la cantidad de gente que no tiene casa, que está pidiendo monedas en la calle, esto es muy, muy duro. Tanto es así que los niveles de pobreza en la Argentina fueron aumentando, y acá hay que distinguir dos conceptos: el de ser pobre y el de ser indigente. Es pobre todo aquel que no puede cubrir los costos de la canasta básica familiar. Esto es educación, un hogar, comida, etc. En cambio, el indigente es aquel que está por debajo de esos niveles, que ni siquiera tiene un techo donde vivir, que está en situación de calle. En la Argentina había aproximadamente 1,5 millones de personas indigentes y alrededor de 10 millones de pobres. Y entonces, viendo las soluciones que fueron apareciendo en los últimos años en la Argentina, la principal que vi fueron los planes sociales, que consistían en dar una serie de pensiones a las personas que menos recursos tenían. Estas pensiones, analizando la cantidad que se le brindaba a cada persona, no llegaba a ser suficiente como para que los indigentes, que son los que más sufren la pobreza, puedan salir de esta situación. Y al no tener casa, hay muchos lugares en donde no podían conseguir trabajo por el simple hecho de no tener una vivienda. Y esto generaba como un círculo vicioso. La persona no tiene casa y no puede conseguir un laburo. Si no tiene un trabajo, no va a poder tener un ingreso suficiente para tener una casa. Y esa persona se va a mantener ahí y nunca va a poder llegar a tener una calidad de vida aceptable. Entonces, viendo la necesidad que tiene una persona de tener una vivienda para crecer en lo personal, descubrió una ONG llamado Un Techo para mi País. Esta ONG consiste en un grupo de voluntarios que trabaja principalmente en Latinoamérica, que, ayudados por el gobierno de los distintos países que les suministran los materiales necesarios, trabajan en la construcción de casas junto a los indigentes. Y esto es muy importante y lo voy a remarcar, ya que al trabajar con ellos, las personas beneficiadas van a poder sentir que estas viviendas que ellos mismos construyen son fruto de sus manos. Porque muchas veces pasa
que algo que uno recibe, que es regalado, lo descuida, porque no es suyo, porque era del otro. En cambio, si estas personas los construyen junto a los beneficiados, van a sentir que es fruto de sus manos. Y es así que vamos a transformar este círculo vicioso en un círculo virtuoso. La persona, al conseguir una casa y con la ayuda del gobierno que garantiza un trabajo digno asegurado, la persona va a poder conseguir un empleo. En vez de estar mendigando en la calle, siendo afectado por las lluvias, por el frío, va a poder ir a trabajar, va a tener un techo donde cubrirse la lluvia. Y además va a recibir un salario por trabajar. Y ese salario lo va a poder usar para que sus hijos vayan a estudiar en vez de salir a limpiar vidrios o a pedir monedas. Y esto es buenísimo, porque así las personas las personas que antes eran indigentes ahora van a poder ir a una escuela y van a poder estudiar. Y capaz que algún día se egresan del colegio. O mejor aún, capaz que hasta pueden llegar a estudiar una carrera y tener un mejor empleo. Y así el hijo irá superando al padre, el nieto irá superando al hijo. Y así será como que cada uno de nosotros va a crecer en lo individual. Y esto no termina acá. Esto sigue. Porque si cada uno crece desde lo individual, si cada integrante de la sociedad crece, obviamente como consecuencia el país va a crecer. Y vamos a llegar a ver algún día una Argentina que todos queremos ver. Con pobreza cero, con igualdad de condiciones y que cada uno de nosotros pueda tener una calidad de vida buena para llegar a ser un día el país que todos queremos llegar a ser. Una Argentina grande con pobreza cero y donde cada uno de sus habitantes pueda ser feliz y pueda desarrollarse a sí mismo. Muchas gracias. Pongan un choclo en su tanque. Sí, eso que escucharon. Pongan un choclo en su tanque. Es lo que decía el agropecuario Manuel Ron, que me hizo despertar una idea. Hoy se puede decir que el maíz que se produce en la fábrica de Río Cuarto, Córdoba, se puede abastecer el 100% de combustible a la población y el 100% de energía a la población de Río Cuarto. Manuel Ron, el agropecuario, comentaba la tecnología de hoy en día que son los biocombustibles, donde están teniendo un gran desarrollo en todos los países donde se está utilizando. Y hoy, 2016, en Argentina, podemos decir que entre un 7 y 10% de bioetanol se encuentran las naftas. Para el que no sabe, el bioetanol es la extracción de aceites de maíz y soja mezclados con biodiesel y la nafta y otros químicos, donde son el biocombustible. A mí me gusta mucho el fútbol y creo que mucha gente sabe muy bien que la Argentina es una superpotencia mundial en fútbol, que en todas las competencias estamos llegando a las finales, nos cuesta ganarlas, pero estamos llegando y estamos muy orgullosos de eso. Pero también muchos no saben que somos uno de los mejores países en materias primas y alimentos muy importantes. Por ejemplo, el aceite de soja, el maíz y otros tantos. Muchos usos tiene el maíz. Y el más importante es que gracias a él se puede formar la soja. ¿Por qué? Porque permite la rotación de la tierra, porque si nosotros, la soja, que es nuestra materia prima más importante de la Argentina, que exportamos al mundo, si la plantamos todo el tiempo en nuestra tierra, la vamos a explotar y no vamos a sacar el fruto tan bueno como tenemos. Y por esto yo voy a analizar para nosotros la soja, para que lo entienda mejor. Nosotros la soja sería como Messi y Mascherano sería el maíz, porque el maíz necesitaría de Mascherano para que pueda Messi jugar bien. Claro, sabemos muy bien que Messi es un fenómeno jugando al fútbol, pero no sería ese crack jugando al fútbol si no tiene un equipo al lado que lo pueda acompañar y que pueda darle esos pases gol y bueno, él también creará su jugada. Pero también pasa lo mismo con el maíz y la soja. ¿Por qué? Porque como dije antes, el maíz le da la sustentabilidad a la soja y también, muy importante, gracias a ellos dos y la extracción de sus aceites, se puede crear el bioetanol, que luego será la producción de los biocombustibles. Voy a poner de ejemplo a la empresa Bio4. ¿Por qué? Porque Bio4
fue la fábrica que invirtió en estos biocombustibles y que no creó así de la nada, llegó y trajo los biocombustibles, pagó un poco de plata y nada. Vino, no. Necesitaron mucho trabajo e ir fusionando con otras empresas que tal vez le podía dar la ayuda de marketing, la ayuda de maquinaria y otras diferentes ayudas, cualidades, para juntos ir al mismo lado y poder hacer un buen producto. Lo mismo pasa con el maíz y la soja, lo mismo pasa con Messi y Mascherano, para que juntos puedan dar sus mismas cualidades y puedan dar el mejor producto de cada uno y poder llegar a lo que hoy son. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño break, ¿sí? Ahí atrás está organizada una mesita con café y unas galletitas. 10 minutitos, ¿sí? Descansamos un poquito y tenemos la tanda de los últimos oradores. Así que los invitamos a compartir algo dulce. Cuando te empezás a focalizar Ahí te están sacando. Tienen que cambiar. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar lo mal que nos tratamos? Nosotros vivimos en una sociedad de lo descartable. Es decir, que todo aquello que se nos rompe o se nos cae, lo tiramos. Sí, esto pasa y mucho. Como por ejemplo un portarretrato que tenemos en casa, que mismo se nos cae, mamá lo tira. Pero nunca nos pusimos a pensar si aquel objeto tenía algún significado o valor muy importante para nosotros. Bueno, esto que nos pasa con las cosas, también nos pasa con las personas. La pasada Pascua fui a algo que se llama Pascua Joven, que es una semana en donde vos te preparás para poder ir a visitar a gente en situación de soledad. En mi caso me tocó un geriátrico. La verdad que en un principio la idea no me gustaba. Pero bueno, me convencieron y fui. Nunca me voy a arrepentir de haber ido. Aprendí muchas cosas en ese lugar. Y una de las más importantes es que cualquier persona a cualquier edad lo que siempre va a necesitar es amor. En este geriátrico vi dos realidades muy distintas. Estaban aquellos viejitos que felices contaban historias de sus nietos y hasta bisnietos, imagínense. Y por otro lado estaban aquellos viejitos que seguían esperando que alguna vez alguno de sus familiares los fuera a visitar. Mismo los habían dejado ahí y quizás esa fue la última vez que los habían visto. Entonces, cada acción que hacía sobre ellos los hacía más que felices. Como con el grupo que yo fui, que jugamos al bingo, merendamos y hasta hablamos de sus historias con ellos. Cuando salí, lo que más me impresionó fue esto. Yo sé que a mucha gente le cuesta ir a visitar a ese padre o abuelo que dejaron en un geriátrico. Sea por el deterioro físico, porque necesita una silla de ruedas para poder moverse, o mismo el deterioro mental, sea que no los reconoce o los puede llegar a confundir. Sí, esa es la que más duele. Pero los viejitos o los ancianos son los más sabios que tiene nuestra sociedad. Y como vivimos en una sociedad de lo descartable, que todo lo que es inútil o ya no se puede usar, lo descartamos y lo apartamos, como es en este caso. En la sociedad oriental existe algo que se llama el arte de la cicatriz. Es que, como mismo contaba antes, cuando algo se cae, se rompe, se repara y se deja en el mismo lugar donde estaba
simbolizando que eso verdaderamente tenía una historia por la cual contar. También, hablando de las personas, los viejos son los más sabios que tiene su sociedad. Mismo porque todos los jóvenes, desde mi edad hasta un poco más grandes, acurren a ellos a ayuda, consejo, mismo para solucionar un problema. Entonces, nuestros abuelos no van a estar toda nuestra vida con nosotros. Por eso los invito a que cada oportunidad que tengan de ir a visitarlos, hablarles y preguntarles cómo están, acercarse. Y también, cada vez que les cuenten una historia que quizás se la contaron no una vez, 50 veces, yo les aseguro que cada vez que la vuelvan a escuchar, algo nuevo van a aprender. Entonces, además, si tienen un abuelo o un padre que está en un geriátrico, sepan que ellos siempre, siempre, siempre van a estar esperando su visita. Gracias. Mi tema es cambiar nuestra realidad. Y quiero empezar con esta frase como para ir entrando en calor. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Es de Marcel Proust. Me mudé innumerables veces. ¿Saben lo que eso significa? Cambiar de ciudad, cambiar de escuela, de casa, de amigos, de hábitos. Y estoy hablando desde mi primer mes de vida porque me sacaron el pasaporte y el documento juntos, pasando del frío de Bariloche al calor del Mediterráneo. Jardín, por ejemplo. Sala de 3 en Capital. Sala de 4 en Junín, provincia de Buenos Aires. Sala de 5 en Montevideo. La primaria. Capital, Neuquén, Capital, Neuquén, Capital. A lo que voy es que tuve la forzosa necesidad de adaptarme inconscientemente al entorno que me rodeaba, aprovechando lo mejor de cada lugar, aprendiendo y creciendo con cada nuevo desafío. Mucho tuvieron que cambiar mis papás con esta idea de que conocer y descubrir nuevos lugares y culturas te abren la cabeza. Una experiencia que para muchos es traumática, como por ejemplo para mi abuela. A nosotros nos la hicieron ver como una aventura, como una oportunidad para ver el mundo desde otro ángulo. Así tomé conciencia de que constantemente estamos observando de determinada forma. A partir de lo que observamos, interpretamos, actuamos, y dadas esas acciones obtenemos diversos resultados. Es decir, que lo que nosotros hacemos tiene que ver con la forma en la que nosotros pensamos. Los seres humanos necesitamos encontrarle sentido a todo lo que nos pasa. Y esta es la razón por la cual interpretamos. Generalmente nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice para merecerlo? En vez de pensar, ¿para qué me pasa esto? ¿Qué puedo aprender? ¿A dónde me lleva? A cada situación le incorporamos nuestra propia forma de ver el mundo. Muchas veces hablamos de la realidad como si fuese de determinada forma completamente independiente de nosotros. Es algo que está allá afuera y nos sentimos impotentes ante ella. Díganme cuántas veces han dicho, así es la vida, esto es así, no lo vas a cambiar, es lo que hay, lo que te toca, báncatela. Con esta postura estamos siendo víctimas de nuestro destino y tenemos las manos atadas para cambiarlo. No nos hacemos cargo ni responsables de lo que nos pasa. ¿Saben que la palabra responsabilidad viene de responsabilidad, habilidad de responder? Pero si nos planteamos la realidad como conformada por los hechos que suceden, más la propia interpretación, ahí pasa a depender de cada uno de nosotros. Y solo entonces tenemos la posibilidad de modificarla o cambiarla.
Necesitamos ser personas que no solo reaccionen, sino que también respondan. Personas que tomen la realidad y se apropien de ella. Que dejemos de ser víctimas, pasivas y resignadas de lo predeterminado, para convertirnos en los verdaderos protagonistas que se centran en pensamientos positivos y que asumen el rol de trascender en este mundo y de que su paso por la vida deje una huella. ¿Cómo podemos cambiar nuestra realidad entonces? Primero que nada, no confundir lo que es la percepción con la realidad. La realidad no es otra cosa que el fruto de nuestro pasado y de aquellas experiencias que nos marcaron. Cambiando de pensamientos, observando nuestras conductas, nuestras creencias, siendo conscientes de nuestras limitaciones y observando nuestros obstáculos. Quiero dejarlos con una última frase. Cuida tus palabras, cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras. Cuida tus palabras, porque se volverán acciones. Cuida tus acciones, porque se volverán costumbres. Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter, porque formará tu destino, y tu destino será tu vida. ¿Con qué anteojos estás viendo el mundo? Siempre somos libres de elegir nuestra mirada. Muchas gracias. ¿Quién nunca cuando era chico jugó con los bloques alguna vez? Yo era uno de ellos que vivía jugando con los bloques cuando era chiquito. Me acuerdo que me gustaban tantos que tenía de todas las marcas. Tenía Rusty, Lego, hasta Playmobil. Me acuerdo que todos mis cumpleaños yo pedía la Play y una caja de bloques. Como eran, la Play nunca llegó y me llené de bloques. Me acuerdo que una vez estaba con mi mamá, tenía 9 años, fui al cine, fui a ver Madagascar, y cuando entré al cine, en las colas previas para la película, pasaron una propaganda de las Torres Gemelas. En esta propaganda me asombraron tanto las Torres Gemelas que ese día decidí que mi sueño era ser un arquitecto. Pero yo no le vengo a hablar de sueños, sino que le vengo a hablar de la arquitectura. La arquitectura es un arte. ¿Qué quiere decir que es un arte? Que el arquitecto tiene la capacidad de jugar con su imaginación. Esta capacidad de jugar con la imaginación hace que un arquitecto cree un espacio para que una familia pueda vivir. Bueno, el ejemplo es que si vos sos una persona que querés un proyecto de una casa y vos le pedís a 2 arquitectos distintos que te hagan 2 proyectos distintos con la casa que vos querés. A las 2 semanas, cuando tengas los 2 proyectos, vas a ver que ninguno de los 2 proyectos son como vos pensaste que iba a ser, ni ninguno de los 2 proyectos son similares entre sí. Esto sucede porque los arquitectos lo que hacen es dejar su marca en sus proyectos. Quiero decir con esto que ellos no lo hacen por fama ni por dinero, sino que lo hacen por pasión. Esa pasión que los hace a crear obras deslumbrantes. Yo investigando descubrí una frase que era que los arquitectos no construyen edificios, sino que son dibujantes de sueños. Con esto dejo en claro que los arquitectos no hacen sus obras por dinero ni por fama, sino que lo hacen por pasión. Pero esta arquitectura está sufriendo un problema, que es la modernización. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la tecnología se está volviendo todo más smart. ¿Qué quiere decir? Que es todo más... El smart quiere decir que las cosas se vuelvan más fáciles de entender. Y eso está dañando la arquitectura, porque las obras, como yo las veo hoy, están siendo como figuras geométricas plegadas una arriba de la otra. En cambio, antes, hace unos años, esto no sucedía, porque no existía ese lema de la modernización. Un ejemplo claro es la obra de Antoni Gaudí, Parque Güell, en Barcelona. Esta obra tenía muchos colores y muchas formas abstractas
que actualmente no la vemos, o yo particularmente no las veo. También, yo antes de esta investigación consideraba a los arquitectos como hombres rectos, hombres que seguían las reglas al pie de la letra y que no eran capaces de imaginar más que un simple cuadrado. En cambio, esta charla me hizo darme cuenta que los arquitectos son personas que tienen una capacidad de imaginación mucho mayor que cualquier otra. Entonces, lo que yo le vengo a proponer es que no se limiten a jugar con su imaginación, sean creativos y no pierdan ese juego, porque si perdemos ese juego, la arquitectura dejaría de ser un arte. Y si perdemos, la arquitectura sería un grave terror, porque no tendríamos las magníficas obras que hay actualmente que no son como cuadrados. Entonces, también los invito a que no pierdan su arquitecto interior que llevamos todos dentro. Muchas gracias. Hola, ¿funciona? Genial. Buenísimo. Bueno, seguramente escucharon alguna vez esta frase que dice, si puedes soñar, lo puedes lograr. Bueno, esta frase no tan solo es una frase de autoayuda, sino que también es una realidad. Hace un tiempo, un amigo me contaba que cuando era chiquito iba a aprender a andar en bicicleta con su papá. Iban a ir al campo, entonces en el trayecto se quedó dormido. Este amigo se despertó con una sensación de alegría y también de una sensación como que había vivido algo, pero sin el menor esfuerzo. Él había soñado algo. ¿Pero con qué estaba soñando este amigo mío? ¿Se animan a arriesgar? Bueno, claramente estaba soñando con andar en bicicleta. Entonces llegó a este campo, agarró la bicicleta y se puso a andar como si nada, como si siempre hubiera sabido andar en bicicleta. ¿Esto es casualidad? Esto, la verdad, es muy loco porque antes no sabía y de repente el sueño le brindó algo que él no tenía forma de hacerlo. Es decir, ¿en el sueño hubo algún instrumento que le sirva para después, en su realidad, tener algo como para andar en bicicleta? ¿Alguna vez se preguntaron entonces si los sueños, cuando dormimos, tienen alguna utilidad o si simplemente es la consecuencia del dormir? Bueno, para mí los sueños siempre fueron un misterio, pero hoy les voy a demostrar que este sueño sí tiene una utilidad. Muchos científicos estudiaron un montón de años este tema, pero sin embargo en la neurociencia todavía no está completamente desarrollado. Entonces, ¿qué es el sueño? ¿Cómo podemos definir el sueño? Y bueno, como yo les decía antes, este instrumento, ¿nosotros podemos usar el sueño como instrumento? Bueno, el sueño es como una historia que fabrica el cerebro agarrando todas las imágenes del día o mismo también de su vida cotidiana. Entonces, cuando ustedes duermen, las mezcla, las agarra y hace como una licuadora. Empieza a hacer mix y crea el sueño. Obviamente, el sueño tiene un montón de fases y cosas así como desarrolladas y inteligentes, pero, en resumen, el sueño
tiene varias fases. En esta imagen podemos ver... Uy, se me chungó. Bueno, dale que va. Bueno, a todo esto. El cerebro, cuando estamos dormidos, no deja de andar. No es que hace off, se muere, no. Todo lo contrario. Agarra y todas las áreas se empiezan a prender. Entonces, en la somnolencia, cuando empezamos a soñar, tenemos así el cerebro, apenas como prendiéndose. Después, en el sueño lúcido, podemos ver como este verde que se va como expandiendo, es decir, que las áreas se van prendiendo todas. Y luego, acá vemos cómo todas las áreas del cerebro se prendieron, excepto esta parte, una parte muy chiquita. Esta área es el área de la lógica. Nosotros, cuando soñamos, no necesitamos de la lógica, porque justamente estamos soñando y medio que la estamos flasheando, póngale. Así que, bueno, en el sueño necesitamos justamente imaginación. Bueno, entonces, vuelvo con lo de las fases, que me quedé ahí. La primera fase que tenemos es la somnolencia, que bueno, ahí es cuando nos está costando soñar, bueno, dale que va. Después, en el segundo, es el sueño superficial, como que vamos. El sueño, en la tercera fase, es el sueño medianamente profundo, ahí medio que ya estamos como medio troncos, y en el sueño profundo, ahí sí que estamos muertos y no como respondemos, ¿no? Estas fases se van alterando toda la noche. O sea, tenemos estas 4 fases y la última, la que les dije, la del sueño profundo, es la REM, que bueno, es de párpados, que los párpados se están moviendo muy rápido. Es en inglés, así que ni idea. Bueno, entonces, como les decía, esto, nada, es muy importante para que lo sepan. Pero a todo esto, los sueños, como les decía, agarran todas las cosas de nosotros, cualquiera, agarra todas las cosas que vivimos y las mezclas, pero también hay similitudes, como si vimos, no sé, si lo vi a Philip en el día, de repente, ¡opa!, apareció Philip en el sueño. Entonces, yo lo que sostengo, que a partir del sueño podemos aprender un montón de cosas. Y esto se los voy a demostrar. Es el caso del científico Friedrich, que según allá anda la profe de química, así que, profe, vos atendeme con esto. Bueno, Friedrich agarró, que seguramente lo conocen, bueno, este pibe, agarró y tuvo un sueño que fue el de una serpiente que se estaba mordiendo su cola. Bueno, Friedrich inventó la estructura de la molécula del benceno, que bueno, para el que no sabe, de ahí derivan el nylon, el látex, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces a partir de este dibujo empezó a investigar después y pudo formar esta estructura molecular. Y como ven, tiene forma de hexágono, esa cosa. Entonces, bueno, él pudo hacer de su sueño un instrumento para su realidad y pudo resolver un problema que tenía en la vida cotidiana en un sueño. Otro caso es el del científico Mendeleev, que soñó que todos los elementos se ordenaban en una tabla y se ordenaban de tal forma que todos estaban organizados con su familiaridad. Entonces despertó, agarró un papel y inventó esto, que seguramente lo conocen algunos, pónganle, la tabla periódica,
que hasta hoy la usamos. Así que bueno, esta es mi idea. El aprendizaje a partir de los sueños es real. Y entonces los convoco a dormir. Bueno, sí, es medio vago, pero es un nuevo motivo que nosotros tenemos para tener estas nuevas vivencias que nos pueden ayudar, capaz, obviamente que está el típico que nunca, que te dice, no, yo ni a palos me acuerdo de mis sueños, entonces ¿para qué me va a servir esto? Bueno, fuera de eso, alguna vez te va a servir. El aprendizaje de los sueños es real. Entonces, hay veces que los jóvenes agarramos y decimos, y los ancianos también, no voy a dormir, me agancho, tengo que hacer tarea, no sé. Pero a veces estamos cuestionando el poder de estos sueños, que nosotros podemos agarrarlos y transformarlos en un nuevo instrumento. Entonces, si podés soñarlo, podés lograrlo. Muchas gracias. Hay 7 notas musicales. Voy a estar fuerte. Hay 7 notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Todos sabemos que esas notas se mezclan formando canciones, formando música. En la guitarra, mi querida amiga, esas notas son las que se mezclan formando acordes y los acordes son los que después forman las canciones. Hace un tiempo, después de unos meses tocando la guitarra, me di cuenta que hay 4 notas que por algún motivo están en un montón de canciones. Que yo googleaba un tema que me copaba y tenía esos 4 acordes que la misma que había buscado antes, que la que había buscado antes. Obviamente hay excepciones. Estas notas son la menor, do, sol y fa en cada una de sus tonalidades. Les voy a mostrar. Seguramente conocen este tema. Seguramente conozcan. Acordes. Y quizá una que seguro conocen mis amigos. Todos los mismos 4 acordes, ¿vieron? Yo tengo una teoría. Se me ocurrió que esto que pasa en la música, que 4 acordes pueden formar un montón de canciones, también pasa en la vida. Que hay 4 acordes, 4 elementos que combinados te pueden resultar muy bien en tus proyectos, en tu vida. Estos 4 acordes, para mí, son el esfuerzo, la perseverancia. Ejemplo, los que estuvimos acá tuvimos que practicar 500 veces esta charla para que nos salga bien, ¿no? Obviamente. Después, el apoyo de tus familiares y tus amigos. ¿Quién cuando no tuvo un re mal día se cruzó con un amigo que inventó cualquier chiste, dijo cualquier pavada con tal de sacarte una sonrisa? El perseguir tus sueños, el tener clara tu meta. Porque si no sabemos a dónde vamos, ¿cómo vamos a saber cómo ir? Y el cuarto, la humildad. De saber que si logramos eso que nos propusimos, entonces la idea es ponerlo al servicio del resto, no quedárnoslo para nosotros. Y saber que si fracasamos es porque somos seres humanos, siempre le vamos a errar. Hay que seguir intentándolo. Después dije, bueno, todo bien con los 4 acordes,
pero tengo que buscar a alguien, un ejemplo, de que estas 4 cosas combinadas dan muy buen resultado. Me encontré con la historia de los hermanos Wright. Estos tipos eran 2 hermanos que vivían en un pueblo medio fantasma de Estados Unidos que tenían un sueño: hacer que una máquina volara por sí sola. Es decir, lo que hoy llamaríamos un avión. En paralelo a la historia de estos 2 hermanos, el gobierno de Estados Unidos había preparado todo un proyecto con la mejor mano de obra, con el mejor presupuesto, con toda la mente brillante que sabemos que hay en Estados Unidos, puestas en con esta misma misión: crear una máquina que vuele. Los hermanos Wilson, los hermanos Wright, uno se llamaba Wilson, siempre me confundo. Los hermanos Wright solo se tenían el uno al otro, tenían a todo su pueblo que los apoyaba y los gastos los cubrían con un taller de bicis que ellos tenían. Ustedes se podrán preguntar quién fue el primero que logró hacer el modelo de avión, la máquina que vuela. Y bueno, podrán pensar que era obviamente el que tenía la mejor mano de obra, el que tenía el presupuesto. Bueno, no. Los primeros que pudieron hacer un modelo de avión son los hermanos Wright. Porque mientras que el proyecto del gobierno lo hacía solamente por fama y por dinero, estos 2 hermanos tenían un sueño que perseguir: hacer una máquina que vuele. Tenían el apoyo de ellos 2 y de toda su familia, de todos sus amigos. Tenían la humildad de hacerlo por un bien para la humanidad y tuvieron la paciencia de resistir todos los fracasos, los miles de fracasos que habrán tenido. Estos son los 4 acordes, los 4 elementos que yo considero que tengo que poner en práctica para que mis proyectos y mis cosas salgan bien. Y como acaban de ver, a estas 2 grandes figuras de la humanidad les resultaron bastante. Así que los invito a que los pongan a prueba, los pongan en práctica o mismo que encuentres los tuyos. Muchas gracias. Los invitamos a todos al frente. Y a los profes también. Sí, a los que están sentados atrás también. Porque si bien ellos son los que expusieron, todos participaron de este proyecto, hicieron el taller. Les cuento que nos estuvo acompañando Ariel. Ariel es el coordinador de clubes de ideas, ¿sí? Es parte del equipo de TEDx Río de la Plata. Y bueno, nos estuvo acompañando nuestra referente, es Lorena Bacher, pero bueno, por un tema familiar no pudo estar presente. Así que bueno, muchísimas gracias Ariel por acompañarnos en este día.